Imagina que estás de pie frente al edificio más grande que jamás has visto en tu vida. No el más grande de tu ciudad. No el más grande de tu país. El más grande del mundo mediterráneo en el siglo I de la era común. Una estructura tan monumental que los propios romanos, que habían construido el Coliseo y el Panteón y los acueductos que cruzaban continentes, cuando la vieron por primera vez quedaron en silencio. Estás en Jerusalén. Es el año 30. El sol de la mañana de primavera golpea las piedras de caliza blanca de las murallas exteriores con una intensidad que hace que tus ojos duelan. El brillo es casi insoportable. Los bloques de piedra que ves frente a ti fueron cortados con una precisión que ninguna herramienta del siglo I debería poder producir, y sin embargo ahí están, encajados perfectamente, sin mortero, sostenidos únicamente por su propio peso y por la ingeniería de los constructores de Herodes. Hay bloques en la base de esas murallas que pesan más de 500 toneladas. Uno de ellos, que los arqueólogos llaman la Piedra del Occidente y que todavía puede verse hoy en las excavaciones junto al Muro de los Lamentos, pesa aproximadamente 570 toneladas y mide casi 14 metros de largo. Como fue movido, colocado y encajado en su lugar con la tecnología disponible en el siglo I, sigue siendo un misterio que los ingenieros modernos contemplan con genuina admiración. Estás parado frente al Templo de Jerusalén, y lo que estás a punto de ver, escuchar, oler y sentir dentro de esos muros no es nada de lo que imaginas. ¿Cómo olía el templo por dentro? ¿Qué sonidos llenaban sus atrios? ¿Qué veían los ojos cuando cruzaban sus puertas? ¿Qué se sentía en el cuerpo al estar en ese lugar? ¿Y qué pasó cuando Jesús entró allí y volcó las mesas de los cambistas? Quédate hasta el final, porque cada detalle de lo que vas a descubrir hoy va a transformar la manera en que lees cada escena de los evangelios que ocurre en ese lugar. Antes de continuar, si este contenido te acerca a la historia real de Jesús, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos desde afuera, desde la base, desde la escala. El templo de Jerusalén que Jesús conoció no era el templo original de Salomón, que los babilonios habían destruido en el año 586 antes de la era común. Ni siquiera era el segundo templo reconstruido por Zorobabel después del exilio, que era una estructura relativamente modesta comparada con la gloria del primero. Lo que Jesús vio, lo que los peregrinos de la Pascua veían, era el templo de Herodes. Un proyecto de construcción que el rey Herodes el Grande había comenzado alrededor del año 20 antes de la era común y que todavía no estaba completamente terminado en el año 30 cuando Jesús enseñaba en sus atrios. El Evangelio de Juan registra que en una conversación con Jesús, sus interlocutores mencionaron que llevaban 46 años construyendo ese templo. La plataforma artificial sobre la que se construyó el templo, el monte del templo que los judíos llaman Har HaBayit, era una obra de ingeniería sin paralelo en el mundo antiguo. Herodes mandó ampliar la cima de la colina con un sistema de arcos y bóvedas subterráneas que creaban una plataforma artificial de unos 485 metros de largo por 300 metros de ancho, aproximadamente 14 hectáreas de superficie elevada. Para tener una referencia, la Plaza de San Pedro en el Vaticano, con toda su grandiosidad, cabría varias veces dentro de esa plataforma. Las excavaciones arqueológicas realizadas desde 1967 en el área alrededor del Monte del Templo han revelado la escala de esa construcción de maneras que siguen impresionando. La escalera monumental de acceso al sur, por donde los peregrinos subían masivamente durante las festividades, tenía entre 60 y 70 escalones de ancho, con una anchura total de más de 60 metros. Imagina esa escalera llena de miles de personas durante la Pascua, cada uno con su animal para el sacrificio, en el calor de primavera, con el ruido de la multitud y el olor de los animales y el polvo del camino todavía en la ropa. Las murallas exteriores medían entre 30 y 40 metros de altura. Las columnas del pórtico real en el lado sur, la columnata más larga del mundo antiguo, eran monolitos de mármol blanco de unos 12 metros de altura. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I que describe el templo con un detalle que los arqueólogos han podido verificar repetidamente, escribe que cuando el sol de la mañana golpeaba la fachada del templo, la luz reflejada en el mármol y el oro era tan intensa que los que venían de lejos tenían que apartar la vista, como si miraran directamente al sol. No era como te lo enseñaron.
La imagen que la mayoría de las personas tiene del Templo de Jerusalén es la de un edificio religioso, tranquilo, solemne, envuelto en incienso y silencio sagrado. La realidad era radicalmente diferente. El templo era al mismo tiempo el centro religioso, el centro económico, el centro político y el centro social más importante del mundo judío. Era el Banco Central, el Tribunal Supremo, la Catedral, la plaza pública y el mercado de valores de la nación judía, todo en el mismo lugar. Y en las festividades como la Pascua, cuando la población de Jerusalén se multiplicaba de 80.000 a más de 200.000 personas, el templo era también el lugar más ruidoso, más lleno de gente, más cargado de olores y de humanidad que cualquier lugar del mundo mediterráneo. Entremos. Los peregrinos accedían al recinto del templo principalmente por las puertas del sur, subiendo la escalera monumental. Al entrar por las puertas de Hulda, que aún pueden identificarse en las excavaciones arqueológicas de la parte sur del monte del templo, se encontraban primero en una zona subterránea de techos abovedados con columnas que funcionaba como espacio de transición, de orientación, antes de salir a la enorme plataforma exterior al aire libre. El primer espacio al que accedían era el atrio de los gentiles. Este es el espacio que más se malentiende en las representaciones modernas del templo. El atrio de los gentiles no era una zona marginal o secundaria. Era el espacio más grande de todo el recinto, que rodeaba completamente el complejo interior del templo. Y era el único espacio donde podían entrar todos, judíos y no judíos, purificados e impuros, hombres y mujeres de todas las naciones. Era, en principio, el espacio donde el mundo entero podía acercarse a la presencia de Dios. El profeta Isaías había escrito siglos antes: «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Esa visión estaba inscrita en el diseño mismo del templo de Herodes, el espacio más grande, el más accesible, el de las columnas más impresionantes, era el que estaba abierto a todos. Y en el siglo I, ese espacio se había convertido en un mercado. Las descripciones de Josefo y los textos del Talmud confirman lo que los evangelios registran. El atrio de los gentiles estaba lleno de vendedores de animales para el sacrificio y de cambistas de moneda. La lógica comercial era perfecta desde el punto de vista del sistema. Los peregrinos que venían de lejos no podían traer animales para el sacrificio en un viaje de días o semanas. Necesitaban comprarlos al llegar. Y la moneda romana, con la imagen del César grabada, no podía usarse para las ofrendas del templo porque llevaba imágenes de figuras humanas, lo que rozaba la prohibición de ídolos. Había que cambiarla por los ciclos del templo, la moneda sagrada. Todo eso tenía su lógica. El problema era la escala, los precios y la corrupción del sistema. Las fuentes del periodo describen que el mercado del templo, conocido en arameo como el Bazar de los hijos de Anás porque la familia del sumo sacerdote Anás controlaba las concesiones comerciales dentro del recinto, cobraba precios exorbitantes por los animales y tasas de cambio leoninas por las monedas. Un peregrino pobre que llegaba desde Galilea con sus ahorros de todo el año para hacer la ofrenda de Pascua encontraba que sus monedas valían mucho menos dentro del templo que fuera. Y si intentaba traer su propio animal para el sacrificio, los inspectores de pureza ritual podían rechazarlo por cualquier defecto, real o inventado, obligándolo a comprar uno de los que se vendían dentro. Era la mercantilización sistemática de lo más sagrado. El espacio destinado a que los marginados pudieran acercarse a Dios convertido en el lugar donde se les exprimía el último dinero. ¿Qué olía ese espacio? Nada que ninguna representación artística te haya preparado para imaginar. El olor de cientos o miles de animales esperando ser vendidos, bueyes, ovejas, palomas en sus jaulas de madera. El olor del estiércol mezclado con el polvo de la piedra caliza. El olor del sudor de miles de cuerpos humanos en el calor de primavera. El olor del dinero, del metal de las monedas. Y por encima de todo eso, llegando desde el interior del recinto sagrado, el olor del incienso y del fuego del altar de los sacrificios. Esa mezcla imposible, el olor del mercado y el olor de la presencia de Dios en el mismo espacio. ¿Y qué sonidos? El mugido de los bueyes, el balido de las ovejas, el arrullo de las palomas en sus jaulas. El tintineo constante del metal de las monedas siendo contadas y cambiadas. Los gritos de los vendedores anunciando sus precios. Las discusiones sobre el valor de cambio. El eco de todo eso multiplicado por las columnas del pórtico y por las paredes de piedra que rodeaban el espacio. Fue en ese espacio exacto donde Jesús entró un lunes de mañana, en la semana de la Pascua, y volcó las mesas.
El Evangelio de Juan dice que hizo un látigo de cuerdas. No entró y lo hizo de manera impulsiva. Se tomó el tiempo de fabricar el látigo, lo que implica deliberación, intención, un acto preparado y no una explosión de ira improvisada. Luego echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y gritó las palabras de Isaías y de Jeremías: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El ruido de cientos de monedas cayendo al suelo de piedra. El estruendo de las mesas volcándose. Los animales corriendo en todas direcciones. Las palomas escapando de sus jaulas abiertas. Los cambistas arrodillados recogiendo sus monedas. Los vendedores retrocediendo ante el látigo. El caos absoluto en el espacio más sagrado de la nación judía. ¿Cuántas veces había entrado Jesús en ese mismo espacio y había visto exactamente eso? Desde niño, desde la primera peregrinación de Pascua que hizo con sus padres, hasta ese lunes final. Cada vez que subió al templo, ese mercado estaba ahí. Cada vez, el mismo sistema. Cada vez, los mismos gritos de los vendedores y el mismo tintineo de las monedas y el mismo olor de los animales en el espacio que debería haber olido solo a incienso y a oración. Y esa ira que volcó las mesas no era la ira de un momento. Era la ira acumulada de años de observar cómo el sistema religioso aplastaba exactamente a las personas más vulnerables en el nombre de Dios. Pasemos al interior. Porque el atrio de los gentiles era solo el principio. Más adentro, separado del atrio de los gentiles por una balaustrada de piedra de 1,5 metros de altura, comenzaba el espacio reservado exclusivamente para los judíos. Esa balaustrada tenía inscripciones en griego y en latín que advertían a los no judíos que no podían entrar bajo pena de muerte. Una de esas inscripciones fue encontrada por los arqueólogos en 1871 y se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Estambul. Dice textualmente: ningún extranjero debe entrar dentro del vallado y recinto que rodea al templo. El que sea encontrado será responsable de su propia muerte, que inevitablemente seguirá. No era una advertencia simbólica. Era una ley con aplicación real, respetada incluso por Roma. Los ciudadanos romanos que cruzaban esa balaustrada podían ser ejecutados por las autoridades judías sin que Roma interviniera. Más allá de la balaustrada, el atrio de las mujeres, que tampoco era lo que imaginas. No era un espacio secundario o de segunda categoría. Era en realidad el atrio más grande de los espacios exclusivamente judíos, de aproximadamente 65 metros de lado, rodeado por pórticos con columnas en sus 4 lados, con 4 cámaras en sus 4 esquinas que servían para diferentes propósitos: el almacenamiento del aceite y el vino para las ofrendas, la purificación de los leprosos que habían sido curados, el depósito de madera para el altar. En los pórticos que rodeaban ese atrio se encontraban los 13 cofres de tesoro, en forma de trompeta invertida, donde los fieles depositaban sus ofrendas. Fue frente a esos cofres donde Jesús observó a la viuda que echó 2 monedas pequeñas de cobre, las 2 lepta, la moneda de menor valor que existía, que juntas no alcanzaban para comprar nada significativo. Y fue ese gesto el que Jesús señaló a sus discípulos como el ejemplo más grande de generosidad que había visto, no las cantidades grandes de los ricos, sino lo que esa mujer dio, que era todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué estaba sentado frente a esos cofres observando? Porque en el templo, sentarse a enseñar en uno de los pórticos era la práctica normal de los maestros rabínicos. Esa era la forma en que se transmitía la enseñanza: el maestro sentado, los discípulos alrededor y el flujo constante de personas que pasaban y se detenían a escuchar. Jesús enseñó en los atrios del templo de esa manera durante toda la semana de la Pascua en ese año final. Era un espacio público, un espacio de debate, donde cualquier hombre podía sentarse y enseñar y donde cualquiera podía venir a escuchar o a desafiar. Subamos un nivel más. Al atrio de los israelitas. Solo los hombres judíos ritualmente puros podían entrar en este espacio, que era más estrecho que el atrio de las mujeres. Era el lugar donde los israelitas laicos podían estar presentes durante los sacrificios, aunque no participaban directamente en ellos. Desde ahí podían ver el altar de los holocaustos, que ardía permanentemente, noche y día, todos los días del año, en el atrio de los sacerdotes que quedaba justo delante. El altar de los holocaustos era una estructura enorme. Josefo lo describe como de aproximadamente 15 metros de largo y ancho, y 5 metros de alto. Sobre él ardía fuego permanentemente,
alimentado con leña específica traída de regiones designadas. Y sobre ese fuego se ofrecían los sacrificios. El tamid, el sacrificio continuo de 2 corderos, uno por la mañana y otro al atardecer, que enmarcaban cada día en el templo. Más los sacrificios especiales de las festividades, que durante la Pascua incluían el sacrificio de los corderos pascuales de cada familia. ¿Cuántos corderos se sacrificaban en el templo durante la Pascua? Josefo, en su obra sobre la guerra judía, da la cifra de 255.600 corderos sacrificados en una sola Pascua. Aunque los historiadores modernos debaten si ese número es exacto o está exagerado, incluso si fuera la mitad, la escala del sacrificio pascual era asombrosa. Toda esa sangre, todo ese fuego, todo ese humo. El olor debía de poder olerse desde varios kilómetros de distancia. El atrio de los sacerdotes era el espacio donde solo los sacerdotes podían entrar. Era el espacio del altar de los holocaustos, de las bases de bronce para las abluciones rituales, y finalmente del edificio principal del templo en sí, el Ekal, que contenía el lugar santo y el lugar santísimo. El Ekal era el edificio más impresionante de todo el complejo. Su fachada tenía una altura de aproximadamente 45 metros, casi un edificio de 15 pisos moderno. Estaba recubierto de oro en sus partes más sagradas. Josefo escribe que la cantidad de oro en el templo era tal que cuando Roma saqueó el templo en el año 70 después de Cristo y llevó el tesoro a Roma, la inflación del oro en el mundo romano cayó significativamente. En el lugar santo, el espacio al que solo entraban los sacerdotes en servicio activo, había 3 objetos sagrados. El candelabro de 7 brazos, la menorá, fabricado en oro macizo, que ardía con aceite de oliva puro. La mesa del pan de la proposición, donde se colocaban 12 panes nuevos cada sábado. Y el altar de incienso, de madera recubierta de oro, donde los sacerdotes quemaban el ketoret, la mezcla específica de incienso sagrado, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. El olor del ketoret. Si hay un olor que define el templo de Jerusalén en el siglo I, es ese. Las fuentes antiguas describen el ketoret como una mezcla de 11 especias y ingredientes específicos cuya fórmula exacta era guardada celosamente por una familia sacerdotal que no la compartía con nadie. El Talmud dice que el humo de ese incienso subía tan recto hacia el cielo que incluso en los días de viento no se desviaba. Era el símbolo de la oración de Israel subiendo a Dios. Fue en el altar del incienso donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo la visión del ángel que le anunció el nacimiento de su hijo. El Evangelio de Lucas dice que el pueblo esperaba a Zacarías y se extrañaba de que él se retrasara en el santuario. El retraso era comprensible. Alguien que está hablando con un ángel no sale cuando le toca. Más adentro todavía, el espacio al que nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. El lugar santísimo. El Kodesh HaKodashim. En el templo de Salomón, el lugar santísimo contenía el arca del pacto, el cofre de madera recubierto de oro donde se guardaban las tablas de la ley y sobre el que se extendían las alas de los 2 querubines de oro. El arca había desaparecido con la destrucción babilónica en el año 586 antes de la era común. En el templo de Herodes, el lugar santísimo estaba vacío. Piensa en eso. El espacio más sagrado del mundo para el judaísmo, el lugar más inaccesible, el lugar al que solo una persona en toda la nación podía entrar una vez al año, el lugar que representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, estaba vacío. No había arca. No había objeto sagrado que señalara la presencia. Solo el espacio. Solo el silencio. Solo la expectativa. Algunos teólogos han señalado que esa ausencia era en sí misma una promesa. Un espacio preparado para algo que todavía no había llegado. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina de proporciones monumentales. El Talmud la describe como de 18 metros de alto por 9 de ancho, tejida con hilo de lino fino y lana teñida en azul, púrpura y carmesí, de varios centímetros de grosor, tan pesada que según el mismo texto requerían 300 sacerdotes para moverla. Era la frontera más absoluta que existía en el mundo judío, el límite entre lo accesible y lo inaccesible, entre el espacio humano y el espacio divino. Y el Viernes Santo, en el momento en que Jesús murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba a abajo. El texto de Marcos y Mateo lo registra con una precisión que llama la atención, de arriba a abajo, no de abajo arriba. Una rasgadura que comenzó en lo alto y terminó en lo bajo no puede ser producida por manos humanas.
Y el significado teológico es imposible de evitar. La muerte de Jesús abrió lo que estaba cerrado. El espacio al que nadie podía entrar quedó abierto para todos. La frontera entre el espacio humano y el espacio divino desapareció. Toda la arquitectura del templo, con su sistema de atrios concéntricos que creaban barreras sucesivas de acceso, cada una más restrictiva que la anterior, gentiles afuera, luego mujeres, luego israelitas varones, luego sacerdotes, luego el sumo sacerdote solo una vez al año. Toda esa arquitectura de exclusión se volvió irrelevante en el momento en que el velo se rasgó. No fue un accidente litúrgico. Fue la declaración arquitectónica más poderosa que la historia ha conocido. Y hay algo más sobre el templo que la mayoría de las personas no conoce y que cambia completamente la comprensión de la última semana de la vida de Jesús. La plataforma del templo, con toda su grandiosidad, fue diseñada con una intención específica en cuanto a su relación visual con la ciudad. Desde casi cualquier punto de Jerusalén, el templo era visible. Sus murallas blancas y doradas dominaban el horizonte de la ciudad. Y desde la plataforma del templo, con su elevación sobre el resto de la ciudad, se podía ver toda Jerusalén. Cuando Jesús miró desde los atrios del templo durante la semana de la Pascua y dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba mirando exactamente ese horizonte. Esas murallas blancas que brillaban como un segundo sol. Esas columnas de mármol de 12 metros. Esos bloques de piedra de 500 toneladas. Y 40 años después, en el año 70 de la Era Común, el general romano Tito destruyó Jerusalén y demolió el templo. El arco de Tito en Roma, que todavía puede visitarse hoy, muestra en sus relieves a los soldados romanos llevando la menorá del templo en el desfile del triunfo en Roma. El Talmud de Jerusalén registra que el fuego que consumió el templo fue tan intenso que derritió el oro de las decoraciones, que se filtró entre las piedras, y para recuperarlo los romanos tuvieron que desmontar piedra por piedra el edificio. No quedará aquí piedra sobre piedra. Hoy, en el lugar donde estuvo el templo, se encuentra la explanada de las mezquitas, con la cúpula de la roca construida en el siglo VII. Las únicas partes visibles de la estructura herodiana son los muros de contención del monte del templo, incluyendo el muro occidental, el muro de los lamentos, que es hoy el lugar más sagrado del judaísmo accesible en el mundo. Los arqueólogos que han excavado en el área desde 1967 han encontrado evidencias impresionantes de la destrucción del año 70. Piedras enormes de los pórticos superiores caídas sobre las calles que corrían al pie del muro, exactamente donde cayeron cuando los romanos las empujaron desde arriba. Esas piedras todavía están allí, en la excavación arqueológica, tal como cayeron. Como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento de destrucción. Una de las calles excavadas al pie del muro sur, que fue la calle principal de acceso al templo en el siglo I, tiene los adoquines originales todavía en su lugar. Jesús caminó sobre esa calle. Pedro caminó sobre esa calle. Las mujeres galileas que seguían a Jesús caminaron sobre esa calle. Los peregrinos de la Pascua del año 30 caminaron sobre esa calle. Y esas piedras todavía están ahí. Puedes pararte sobre ellas. Hay algo en ese detalle concreto que hace que todo lo que hemos recorrido hoy tenga un peso diferente. No estamos hablando de leyendas o de mitos. Estamos hablando de un lugar real, de piedras reales, de una estructura real que todavía puede medirse y tocarse y excavarse. Y en ese lugar real ocurrieron las escenas más importantes de la última semana de vida de Jesús. Él enseñó en esos atrios. Observó a la viuda y sus 2 monedas en esos cofres. Debatió con fariseos y saduceos bajo esos pórticos de mármol. Y una mañana entró en el atrio de los gentiles y volcó las mesas porque no podía soportar ver el lugar más sagrado de su nación convertido en el lugar donde los más vulnerables eran explotados en nombre de Dios. Esa ira no era pérdida de control. Era la expresión más coherente de todo lo que había enseñado durante 3 años. Que el amor de Dios no opera desde dentro de los sistemas de exclusión. Que la presencia de Dios no es propiedad de los que tienen el poder de cobrar peaje para acceder a ella. Que el espacio sagrado pertenece a todos los que buscan a Dios, comenzando por los que el sistema ha empujado más hacia afuera. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús no inventó esa frase. La citó del profeta Isaías. Pero al citarla en ese momento, en ese lugar, volcando las mesas que impedían que esa visión se cumpliera, estaba reclamando para el templo su propósito original.
El propósito que la arquitectura misma del edificio intentaba expresar con su atrio más grande abierto a todos, y que el sistema económico había traicionado convirtiendo ese espacio en un mercado. Y ahora, 2000 años después, el templo ya no existe. Pero la pregunta que Jesús hizo con ese gesto sigue vigente. ¿Qué espacios de acceso a Dios estamos convirtiendo en mercados? ¿Qué sistemas estamos construyendo que cobran peaje a los más vulnerables para acercarse a lo sagrado? ¿Qué mesas necesitan ser volcadas hoy? Esas no son preguntas fáciles. Son las preguntas que el Jesús histórico hizo en el templo más grande del mundo antiguo, y que el tiempo no ha vuelto menos urgentes. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino de descubrimiento. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón ahora mismo. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas en este momento, porque ese comentario puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que descubriste hoy sobre el Templo de Jerusalén, de todo lo que no sabías antes de este video, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿El tamaño real de la estructura? ¿El significado del velo que se rasgó? ¿El mercado en el atrio de los gentiles y la ira de Jesús? ¿O las piedras de la calle que todavía están ahí hoy? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.